What's up, guys? This is Dr. Re, and today we're gonna solve some clinical cases in English. And when I was preparing this video, I was thinking if I was gonna make it entirely in English or if there was gonna be some parts in Spanish too. And what I decided was to make this video in Spanglish. Así es, colegas, hoy vamos a revisar los temas en español y en inglés, dependiendo de la parte en la que nos encontremos. ¿Y por qué decidí hacerlo de esta manera? Cuando tú aprendes inglés, se te sugiere que todo lo hagas en el idioma, que pienses en inglés, que hables en inglés, que leas en inglés, para que se te haga más fácil irte acoplando. Sin embargo, en el ENARM no nos están evaluando nuestro nivel de inglés, nos están evaluando nuestros conocimientos médicos. Y estoy 100% convencido de que si nosotros tenemos una estrategia adecuada, podemos resolver estos casos sin la necesidad de tener un nivel avanzado en el idioma. Entonces, vamos a iniciar como tal con el tema. Y aquí lo primero que pueden observar, en este caso clínico del 2020, salió en el ENARM 2020, es que encontramos el caso como tal en inglés y las preguntas están en español, ¿no? Así como las respuestas. Entonces, este Spanglish es importante que se vayan acostumbrando porque sucede mucho en el ENARM, que algo esté en inglés y ya sea la respuesta o las preguntas estén en español o viceversa. Les puse un código de colores. ¿Por qué? Porque los casos clínicos los vamos a dividir en 4 partes, como ya saben si revisaron mi otro video de cómo resolver casos clínicos. Entonces vamos a aplicar el mismo sistema, pero con algunas diferencias. En este caso, ¿qué es o cómo vamos a dividir nuestro caso clínico? Primera parte, ¿cuál es nuestro paciente? Edad y sexo. Segunda parte, antecedentes de importancia. Tercera parte, motivo de consulta. Y por último, datos especiales. Y así no nos vamos a perder en el caso clínico, aunque esté en español o aunque esté en inglés. Sabemos específicamente qué es lo que estamos buscando para dar un diagnóstico de presunción y sea más fácil ir respondiendo estos casos clínicos que son seriados. Entonces, tenemos nuestro caso clínico. A mother brings to your office her 13-year-old daughter. Y aquí tenemos la primera parte. Femenino de 13 años de edad, who is falling behind in growth and who has not yet exhibited pubertal changes. Entonces, retraso de crecimiento y que no ha mostrado cambios puberales. Physical examination reveals a height less than the 5th percentile, no signs of secondary sexual characteristics, a small mandible, low posterior hairline, prominent ears and broad chest. Esos son los datos que presenta en el examen clínico y que nos van orientando al por qué se presenta. Ya tenemos que tiene retraso en el crecimiento, no tiene cambios puberales, lo vimos en los antecedentes. Ya vimos que nuestra paciente tiene 13 años y ahora en el motivo de consulta nos da todas las características de una patología. Sin necesidad de tener datos especiales, ya sabemos que nos encontramos ante un síndrome de Turner probablemente. Entonces, si lo dividimos de esta manera, como se han dado cuenta, no necesitamos los grandes conocimientos para resolver nuestro caso. ¿Qué estudios complementarios se deben realizar para malformaciones asociadas? Debemos recordar que en el síndrome de Turner, una de las principales manifestaciones, o más bien de las más severas, son las alteraciones cardíacas. Entonces, hay que solicitar un ecocardiograma. Además, se pueden presentar alteraciones tiroideas, renales y la disgenesia gonadal que normalmente acompaña a estas pacientes. Entonces, además del ecocardiograma, anticuerpos antitiroideos, ecografía renal y ovárica. Y aquí vamos a abrir un paréntesis. El inglés ya se acabó y con lo poco que sabemos pudimos dar nuestro diagnóstico de Turner. Entonces todo lo demás que es seriado debe de ser correcto. Si nosotros nos equivocamos desde el principio y no tenemos bien la respuesta, pues todo lo demás va a estar mal. Entonces sí hay que tener cuidado con esta parte. ¿Qué anomalía genética se espera encontrar? Aquí ausencia completa o parcial del cromosoma X. Entonces, ¿qué es lo que más me interesa de este video? Que aprendan
cómo dividir su caso clínico y busquen de manera intencionada en el caso estos datos. En primer lugar, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestro caso? Dividirlo, ya lo vimos. ¿Qué paciente es? Y voy a regresarme un poquito para revisar esto en un caso clínico en inglés. Entonces, 13-year-old daughter. Aquí ya nos está dando el sexo, obviamente femenino, y la edad. Ese es parte del vocabulario que deben de estar revisando. Y no se preocupen, vamos a tener otro video en donde vamos a revisar vocabulario de todo esto que les voy a explicar para que se les haga más fácil. Ahorita vamos a ver como tal el sistema. So, 13-year-old daughter who's falling behind in growth and who has not yet exhibited pubertal changes. La segunda parte, los antecedentes de importancia, ya nos está dando los antecedentes. El padecimiento actual. Hate less than the fifth percentile, no signs of secondary sexual characteristics, a small mandible, low posterior hairline, prominent ears and broad chest. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que la altura está por debajo de la percentila número 5. No encontramos caracteres sexuales secundarios, una mandíbula pequeña, la implantación de cabello baja y orejas prominentes, así como un pecho amplio, ¿no? A lo mejor a mí se me hace más sencillo porque, pues, nuevamente aprendí inglés de muy morrillo. Pero no es la gran ciencia, colegas. Yo creo que si han visto Grey's Anatomy, Doctor House o alguna de estas series, no van a tener ningún problema en el inglés médico. El inglés médico es como el inglés regular. Solamente es, yo creo que un vocabulario, una lista de palabras, unas 50, unas 100, y eso es todo. No nos vamos a poner a aprender inglés de la noche a la mañana o en este año, porque si de por sí ya estamos estresados con el ENARM, aprender inglés para 20, 25 preguntas, pues no tiene ningún sentido. Vamos a hacerlo de una manera en la que con los conocimientos que tengamos, sean pocos o sean muchos, lo podamos resolver. Entonces, ya que dividimos nuestro caso, ya que fuimos a buscar de manera intencionada, vamos a dar un diagnóstico probable, como en este caso el Turner. Y por último, algo que es importante que revisen y que vayan analizando, ¿qué tipo de pregunta es la que nos están haciendo? ¿Sobre el caso o sobre el tema? En esta parte, como se pueden dar cuenta, perdón, me pasé, es que salió ahí un ad, pero bueno. En esta parte, como se pueden dar cuenta, nos están preguntando acerca de este caso clínico en específico. Sin embargo, en las preguntas posteriores, a partir de la segunda y en la tercera, nos están preguntando acerca de la patología. Suena a algo muy tonto, pero es importante que identifiquen esas diferencias, porque muchas veces les preguntan acerca de la patología y no necesariamente del caso clínico que les están presentando. En este caso, la primera pregunta sí es del caso clínico que les están poniendo, y la segunda y la tercera es acerca de la patología. Entonces, muy importante. Y otra cosa, análisis o pregunta directa. Lo mismo, en este caso clínico, la primera pregunta es de análisis, así como la segunda, digamos, y la tercera es ya una pregunta directa. ¿Qué anomalía genética se encuentra en el síndrome de Turner? Así debería decir la pregunta, ¿no? Ausencia completa o parcial del cromosoma X. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque si te equivocas, nuevamente, como ya les había dicho, en la primera pregunta, todo lo demás va a estar mal. Entonces, pues es un arma de doble filo, ¿no? Porque si la cagas en la primera, pues ya valiste. Pero si la tienes bien, seguramente todo lo demás, pues va a ser correcto. Entonces, ese fue nuestro primer caso clínico. Y ahora que ya sabemos cómo dividirlo y cómo vamos a buscar, nos vamos a meter un poquito más a la cuestión del inglés como tal. So, we have a 4-year-old girl, and this is the first part you need to understand, guys. You have to realize what kind of patient you have, because of course it's not the same in this case that you have a kid, a 4-year-old, that if you have, I don't know, a 50 or a 60-year-old female. So you have lots of difference because of the age. And
it happens the same with the sex. It's not the same a girl than a boy. In this case, it might be the same, but you need to realize this part so you don't have problems with the clinical case. So, a 4-year-old is seen in the emergency room due to 3-day history of dry cough, which started only at night, but currently occurs all day long. En esta parte nos están preguntando, más bien nos están diciendo, en los antecedentes de importancia, que tiene 3 días con tos y que inició en la noche, pero que ahora se presenta durante todo el día, ¿no? Entonces, ya nos estamos imaginando un niño que tiene tos, que está todo el día, pues va obviamente por la parte respiratoria. And we have the next part. Upon examination, she is found restless with a hyaline, rhinorrhea, dry cough, nasal flaring, intercostal retraction, bilateral disseminated wheezing. Entonces en esta parte ya nos están dando completamente los datos de un asma. Yo sin necesidad de leer lo demás sé que es un asma, ¿no? Por la edad y por la exploración física que nos están dando. Me disculpo un poquito por mi acento, porque no he hablado mucho en inglés últimamente, pero bueno, también es parte de el comentarles que no necesitan ser perfectos en esta parte, sino tener, nuevamente, sé que soy súper repetitivo en todos mis videos, pero es para que se nos quede bien grabados. En esta clase no necesitamos ser expertos en inglés, pero sí tener una idea y poderlo dividir de una manera adecuada. So we have the clinical examination and we have some data that make us think that we have an asthma patient. So she suffered from bronchiolitis. That's what I was talking about, my accent and my pronunciation. Sorry for that. At the age of 8 months. So we have this special feature that is telling us that she has some history of asthma. Well, in this case, it's not asthma, but as we know, bronchiolitis, it has the same it comes with the same clinical features, and it has the same kind of pathology. So the frequency to apply B2 antagonist of the cutoff the crisis is, en este caso nos están preguntando cuál es la dosis del beta antagonista para parar la crisis. Y en este caso, si nosotros nos fijamos, nos están haciendo una pregunta específica del tema. Entonces ya lo dividimos, ya tenemos la pregunta y si conocemos el tema debemos de saber que son 3 disparos con un intervalo de 20 minutos. Entonces ya ni siquiera necesitamos leer esto, con que veamos 3 y 20, nuestro cerebro inmediatamente nos va a decir cuál es la respuesta de esta pregunta. The most frequent etiology of asthmatic crisis in this age group is, in this case, it might be confusing because all of this can happen or can make that we have a crisis. So in this case, if we review the guidelines, we have that the allergies is the first etiology for asthmatic crisis. So aeroalergenos es la respuesta correcta. Y ahorita, perdón si de repente el Spanglish los aturde, pero traté de hacerlo de esta manera para que sea pues un poquito confuso, pero también nos vayamos acostumbrando a esta parte. Entonces todas pueden ser correctas, tal vez a lo mejor bacteriana la podríamos quitar, pero si revisamos la guía de práctica clínica, la primera etiología que nos marca es aeroalergenos. Entonces, ¿qué tengo que hacer si mi inglés no es bueno? No te desesperes, divide y sistematiza tu caso. ¿Qué tipo de pregunta es la que te están haciendo? Y trata de dar un diagnóstico probable con el conocimiento de inglés que tú tengas. Esta es la clave de la presentación, colegas, de todo lo que estamos revisando. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. A 30-year-old man is seen as an outpatient for tuberculosis. Entonces, tenemos un paciente de 30 años, masculino, con antecedente de
tuberculosis. Treatment after 3 months of treatment with rifampicin, ethambutol, pyrazinamide, and isoniazid. I don't know if that's the correct pronunciation. He persists with a positive bacilloscopy test. You suspect primary resistance. Entonces, en este caso, tenemos que ya tuvo el tratamiento adecuado para la tuberculosis. Sin embargo, se mantiene con baciloscopías positivas. Hombre de 30 años, antecedente de tuberculosis. ¿Por qué va a la consulta? ¿Por qué está con tratamiento actual adecuado para la tuberculosis? Sin embargo, tiene baciloscopías positivas. You suspect primary resistance. In this case, the special feature is telling you the answer. En este caso, el dato especial les está dando la respuesta, colegas. Sospechan resistencia primaria. Entonces, si sospechan resistencia, ¿qué van a pedir? Obviamente no van a pedir PCR, no van a cambiar de medicamento nada más porque sí, ni cómo están utilizando las dosis. Lo que tienen que hacer para demostrar que efectivamente hay resistencia, pues es un cultivo y un test de sensibilidad. Aquí esta respuesta la podemos contestar por pura lógica, sin necesidad hasta de conocer el tema. Entonces, aquí, dividiendo nuestro caso y aplicando todo lo que hemos revisado, podemos llegar a la respuesta correcta. Y por último, me parece que hay otro caso clínico ahí. Vamos a revisar este, que también ha venido en ENARS previos y este es completamente en inglés. Tanto la pregunta como las respuestas. Y vamos a revisar. Entonces, la primera parte, ¿qué tipo de paciente nos están preguntando? A 2-year-old toddler. Entonces, nos están poniendo un niño de 2 años. Nos pasamos a los antecedentes de importancia. Me voy a saltar eso que no está remarcado. After ingesting an oven cleaning product, easy off, physical examination, the patient is irritable with important celluria and a burn in the perioral region, including inner cheeks and tongue mucus. So, en este caso nos están diciendo que consumió un producto de limpieza para la cocina que se llama Quitafácil y después del examen físico encontramos todos los datos de una quemadura por ingesta de cáusticos. Entonces, el caso clínico es quemadura por ingesta de cáusticos. The diagnosis is ingestion of a caustic agent. Mira, ni siquiera había leído esa parte y ya teníamos el diagnóstico, ¿no? Obviamente, esa era la pregunta. So, the initial treatment will be, ¿cuál es el tratamiento inicial en estos casos? Pain management, fasting and intravenous fluids. Ese es el tratamiento adecuado. Manejo del dolor, ayuno y líquidos intravenosos. Este tema es un tema muy padre y muy sencillo porque viene explicado de manera muy fácil en la guía de práctica clínica. Second question, accordingly to the initial treatment, the correct next step is, les repito, el ENARS se van a encontrar este tipo de cosas medio extrañas. Entonces, después del tratamiento inicial, el siguiente paso, ¿cuál es? Upper gastrointestinal tract endoscopy, una endoscopía gastrointestinal. Pero aquí es importante recordar que debe realizarse después de 6 horas y antes de las 48 horas. ¿Por qué? Porque en las primeras 6 horas no hay cambios como tal todavía en la mucosa esofágica y previas 48 horas, o bueno, más bien no después de las 48 horas porque podemos perforar. Y esto también viene en nuestra guía de práctica clínica. Se me olvidaba mencionarles que en la parte inicial es importante que no hagamos lavado gástrico, que no pongamos otro agente, que no induzcamos el vómito porque podemos generar mayor quemadura que la inicial. Entonces todo esto está completamente contraindicado. Y aquí nuevamente no es nada más saber inglés y no es nada más saber el tema, ¿no? Entonces en este caso se combinan las dos, pero lo más importante es obviamente conocer el tema, porque
voy a abrir otro paréntesis, a diferencia de NARMs previos, creo que fue en el 2017 que se cambió la temática de los casos clínicos en inglés. Antes eran como tal casos clínicos que evaluaban tus conocimientos de inglés. Todas las respuestas venían en un texto, era lectura y comprensión como tal. Yo cuando vi eso, cuando estaba estudiando para hacer toda esta cuestión del ENARM, iba como en, no sé, 10º semestre, dije a huevo, tengo 50 preguntas buenas porque el inglés pues no es problema para mí, pero cuando yo presenté el ENARM cambió, ¿no? Mi primer ENARM en 2018 cambió completamente esta estructura y se volvieron, en lugar de lectura y comprensión en inglés, casos clínicos que verdaderamente valoran tus conocimientos médicos en inglés, ¿no? O sea, no te están preguntando ni madres de inglés, no les importa si no sabes nada de inglés. Aquí lo importante es que tengas conocimiento del tema y que logres entender el caso clínico. Por último, la última pregunta, at the long-term complication for this condition is, ¿cuál es una de las complicaciones a largo plazo de esta patología? Estenosis esofágica, ¿no? Además de que aumenta el riesgo de carcinoma, entonces pues también es importante. Y nos vamos al último caso clínico, which is entirely in English too. So we have a 15-year-old boy who attempted suicide by drinking gasoline. When his mom found out what he had done, she decided to induce vomit. 2 hours after the event, the patient started having mild to moderate respiratory distress. He is brought to the emergency room by paramedics with basic vital support consisting of oxygen mask, a chest x-ray. I don't know how, a chest x-ray is ordered. I thought that they already took the x-ray, and that was pretty weird. So the immediate management of this patient is, what is the first step in ATLS management? Ventilatory support. This is a case where we have to apply our knowledge in ATLS. Es importante que en este tipo de casos apliquemos nuestro ATLS de manera adecuada. Es un caso clínico sencillo en donde es una ingesta de gasolina y lo primero pues es tener una vía aérea permeable. The main alteration in this physiopathology in this entity is related to volatility of gasoline. So this is a difficult question. I would probably have it wrong in the ENARM because I have no clue of what is the physiopathology in this case. En este caso, la verdad es que no tenía ni idea de cuál era la fisiopatología. Vino en un ENARM previo. Seguramente lo hubiera tenido mal porque son de esas preguntas, como diría mi buen amigo García, pasadas de lanza, que pues obviamente tienes que atinarle ahí porque pues qué vas a saber, ¿no? In this case, psychiatric disorder is not a correct answer, of course. Patient immune restriction is also wrong, and I might have doubt in the volatility of gasoline and bacterial infection, but I would go with the first one just because I feel it, you know. There's no answer, there's no correct answer for this. Podemos hacer, en este caso, ir eliminando las respuestas que obviamente no tienen nada que ver, como por ejemplo desórdenes psiquiátricos como tal, no tiene que ver en la fisiopatología, la alteración inmune pues tampoco, y en este caso tendría duda en la infección bacteriana y la volatilidad de la gasolina, pero por descarte nos vamos con la primera. Y colegas, eso es todo respecto a el video del día de hoy. Aquí lo importante nuevamente es que podamos dividir nuestro caso clínico y con el poco o mucho conocimiento de inglés que tengamos podamos resolverlo. En otro video vamos a revisar un poquito más acerca de vocabulario en inglés y aparte de vocabulario, cuáles son las principales partes que debemos de revisar en un caso clínico y lo que más puede venir en inglés de eso. Por ejemplo, en el paciente podemos ver, no sé, daughter, qué significa, ¿no? O a lo mejor no cosas tan básicas
podemos ver a lo mejor algo un poquito más complicado como nephew, como niece, cosas que a lo mejor ya se nos olvidó y que digamos, bueno, y esto es femenino o masculino respecto a los antecedentes, patologías específicas como diabetes, high blood pressure, arthritis, lupus, things like that. I felt like if I was in Doctor House, me sentí como estuviéramos en Doctor House, pero no. Vamos a revisar patologías básicas que tal vez nos puedan preguntar a head trauma, a TCE, things like that, to the emergency room, X-ray, things like that, CTE, words that seems to be fancy, but they're really not. Entonces, vamos a revisar eso en otro video, palabras en inglés y oraciones específicas que nos puedan venir el ENARM con su traducción en español para que pues podamos resolver nuestros casos clínicos. Me despido, colegas, fue un video un poco extraño, sentí que me estaba yendo como a otra dimensión, pero espero que haya quedado lo más entendible posible, y si no fue así, pues algo similar les va a suceder en el ENARM, entonces váyanse acostumbrando. Muchas gracias, colegas, me despido. Que tengan una excelente noche and thanks for watching.